Muchísimas gracias a todos por venir. Sé que martes es un día difícil, la hora, en fin. Pero bueno, ahí hace buen tiempo y hay buen ánimo. Muchísimas gracias al capitán de navío. Ahora le presento a Eduardo. Y gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Tres Cantos por su sensibilidad a la hora de celebrar una de las fechas más importantes de la historia de la humanidad, que es el 12 de octubre. Hay otros ayuntamientos pues, que prefieren celebrar Halloween, pero este no, el de Tres Cantos. Bueno, pues yo creo que merece la pena que pongamos en valor, que nos sintamos orgullosos, porque bueno, se oyen tantas cosas del descubrimiento de América, hasta incluso la palabra descubrimiento. Hay muchos que, en fin, pues que les da incluso vergüenza decir, no, descubrimiento, no, descubrimiento es dar a conocer. Nadie se ofende cuando decimos que Fleming descubrió la penicilina. Por cierto, que hablando de la penicilina, en realidad el inventor fue un hispanoamericano, Clodomiro Picante, le llamaban Clorito, nicaragüense. Pero bueno, ya sabemos que los anglosajones tienen una habilidad para no solo ensalzar sus victorias, ocultar sus derrotas, incluso apropiarse de los éxitos ajenos. Esto no es lo más preocupante de algunos países que dicen que el 12 de octubre no hay nada que celebrar. Quizá lo más preocupante son unas acusaciones que se hacen a España de cometer genocidio, y a mí realmente me duele, porque genocidio es una palabra fortísima que nos pone al nivel de genocidios tremendos. El primero que se nos viene a la mente es el holocausto que cometieron los nazis con los judíos, 6 millones, el holocausto con los armenios por parte del Imperio Turco, 2 millones de muertos, el que hubo en Ucrania, de la hambruna que provocó Stalin, 4 millones de muertos, el que hubo en Ruanda, en Burundi, eso no lo cometió España. Genocidio es una palabra muy reciente, del año 48, que dice que es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado, esto es importante, deliberado, de un pueblo por razones políticas, de religión o de raza, y eso España no lo hizo. Hubo genocidio en América, hubo antes, y lo hubo después de la salida de los españoles con la independencia. Hubo antes porque cuando Colón llega a América no era una balsa de aceite, de paz, de armonía. Había pueblos muy tranquilos, muy pacíficos, como los taínos, los que se encontró Colón nada más llegar, pero a su lado, también en el Caribe, pues pululaban los caribes, que eran caníbales. El pueblo mexica, los aztecas, era un pueblo que tenía sometidos a otros, los que luego ayudaron a Cortés, los tlaxcaltecas, los olmecas, los totonecas. Estos practicaban tremendos sacrificios que duraban hasta 2 o 3 meses. El imperio inca pues practicaba, eran un poco más suaves, las llamadas capacochas, que era pues ofrecer, pues cuando había una sequía o a lo mejor un fenómeno como el Niño, de inundaciones, pues ofrecer a niños, y todo esto está documentado por la arqueología forense, que es muy avanzada, y cogían a los niños y los enterraban vivos. Esto ocurría antes de la llegada de Colón, y posterior a la independencia se produjeron unas terribles aniquilaciones y exterminios de pueblos indígenas, que podríamos estar aquí largo tiempo enumerándolos. En México, la guerra de las castas, se llegaron a independizar los mayas y hubo un exterminio de 250.000 indios. Hubo en el sur, en Chile, el pueblo mapuche, los araucanos, que eran muy bravos. Tanto Chile como Argentina los exterminaron. Esto ocurrió en 1840, 1850. Venían generales prusianos y aniquilaban pueblos enteros. Pagaban 1 libra por la cabellera de los mapuches, de los araucanos, de los fueguinos. Se llevaban familias enteras a Londres, a Gran Bretaña, y les metían en zoos
zoos de familias mapuches. Esto ocurrió, pero hasta hace muy poco, en el año 37, 1937, en la isla de La Española, que es la isla que comprende la República Dominicana y Haití, el general Torrijos decidió exterminar a todos los habitantes de origen haitiano. Llamaron la guerra del perejil, no la de Marruecos. Perejil porque a los pobres criollos haitianos perejil no lo sabían pronunciar, lo pronunciaban como los franceses, no pronunciaban bien la R ni la J. Eso les valía para aniquilarlos. Hubo miles y miles de muertos. Esto ocurrió, ya te digo, en el año 37. Esto no lo cometió España. España, desde el minuto 1 del descubrimiento, la reina Isabel la Católica dijo que todos los ciudadanos, los indígenas, los indios, eran ciudadanos de España, de la corona. Posteriormente, en 1512 ya, las primeras leyes de Indias, las leyes de Burgos, dejaron esto por escrito. Todos los hombres eran iguales, con los mismos derechos. Se volvieron a hacer, incluso se paralizó la conquista con Carlos I durante 6 años sin que nadie lo pidiera, para ver cómo se hacían las cosas. En el año 42 volvieron a elaborarse otras leyes de Indias que son el auténtico embrión de los derechos humanos, donde se contemplaba el derecho al trabajo, al ocio, al descanso, a 8 horas de trabajo semanales, por ejemplo, diarias, quiero decir, por ejemplo, que las mujeres embarazadas tenían derecho al descanso. La corona española en 1506 se hace el primer hospital en México, San Nicolás de Bari, que es una preciosidad, además de estilo renacentista. Se construyeron 1000 hospitales en todo el territorio americano. Se construyeron universidades hasta 30. La primera, la de Lima, casi 200 años antes que la de Harvard en Estados Unidos. En Portugal no se construyó ninguna. Se construyeron 500 ciudades bellísimas, 30 de ellas son hoy patrimonio histórico de la humanidad. Algunas son de una, en fin, Cartagena de Indias, Oaxaca, México y Lima eran una auténtica maravilla. En su tiempo hubo 300 años de paz, de progreso, tenían de todo, teatros, imprentas, periódicos. Había unas escuelas maravillosas donde iban niños indígenas. Hablaremos el 8 de noviembre, vendrá aquí Carmen García, otra de las ponentes, y nos contará, pues, por ejemplo, Catalina de Bustamante, el papel de las mujeres en la conquista, que es importantísimo. Construyó más de 10 escuelas, cada una con 400 niñas indígenas, y velaba por sus derechos. Incluso llegó a establecer pleitos, en fin, de casamientos que había, en fin, que no se correspondían, que eran abusos, y llegó en conocimiento de la reina Isabel de Portugal y tomó cartas en el asunto. Las leyes se cumplían, fíjate que hasta el mismo Colón, que quiso hacer ahí una cosa rara con los indígenas, la reina Isabel la Católica mandó que en su tercer viaje volviera encadenado. Al hermano de Pizarro lo ejecutaron por no cumplir las leyes. Hubo abusos, por supuesto que hubo abusos, pero no a nivel de Estado. En fin, se podrían decir muchísimas cosas más, pero no quiero comer el tiempo a nuestro ponente de hoy, al capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas. Ha estado destinado en 9 buques, ha sido segundo comandante y comandante de varios de ellos, oficial y jefe de órdenes de 2 escuadrillas de buques, y su último destino fue de embarque, fue el de jefe de elaboración y adiestramiento para el combate, evaluando a 33 buques del mar. Tiene más de 2000 días de mar, ha participado en la primera guerra del Golfo, en la liberación de Kuwait, por ello recibió su máxima distinción, la medalla de la liberación de Kuwait. Actualmente pertenece al Instituto de Historia y Cultura Naval, en el cuartel general de la Armada, y es el digno heredero
de nuestros grandes militares, marinos, que no solo fueron con la espada, fueron también en bellísimas expediciones científicas, humanitarias, como la que llevó, ya la conocéis todos, Balmis, la vacuna de la viruela a América. Eso no es genocidio. Y hoy el que mejor nos lo puede explicar todas estas historias es Usía. Capitán de navío, tiene la palabra cuando quiera. Buenas tardes, muchas gracias, Fran. De Balmis podemos hablar otro día, si me dejáis. ¿Se oye bien? No. Sí. Bueno, señores, yo me toca hacer hoy, aparte de esta guisa que llevo puesta, que es mi uniforme, del cual estoy muy orgulloso, me toca hacer de actor, porque no tenemos imágenes. Entonces, a ver si soy capaz de distraerles sin imágenes, ¿eh? Cosa que a lo mejor se me da bien y sería la primera vez que lo hago. De todas maneras, les voy a hablar de el imperio y la armada con la Casa de Austria, de 1516 a 1700. Pues es un placer impartir aquí, en esta ciudad tan agradable como es Tres Cantos. Bien, las armadas de los Austrias, durante los siglos XVI y XVII, la monarquía hispánica disponía de muchas armadas, distintas, de distintos nombres y distintas escuadras. Muchas de ellas eran escuadras de particulares, es decir, un señor contratado por la corona, pero él, a título particular, compraba sus barcos, compraba sus aprestos, compraba sus bastimentos y hacía su armada. Eso sí, seguía una serie de normas que le daba la corona, pero eran particulares. Y dentro de todo esto teníamos muchas armadas. Teníamos la armada de la Guardia del Estrecho, que se encargaba, perteneciente a otra armada que se llamaba del Mar Océano, de toda la protección de todo lo que entraba y salía de las Indias hacia la península. También había otras escuadras, como era la escuadra de Galicia, la escuadra de las Cuatro Villas, la escuadra de Flandes, la escuadra de Portugal, Vizcaya, Guipúzcoa. Lo que pasa es que esas escuadras... ¡Oh! Ya no tengo que hacer de actor. ¡Qué bien! Ponlo en pantalla completa, porfa. ¡Jo, qué alegría! Bueno, voy a poner así, porque tengo que decirte pasa. Entonces, ¿te pones esto ahí pasando? Hemos tenido fe. Hemos tenido fe y Dios nos ha escuchado. Bien, como les iba diciendo, había varias armadas que funcionaban ad hoc, las que les he nombrado. Y luego en las Indias, pues había la armada de Barlovento y la del Mar del Sur, para proteger todas las tareas específicas en la zona del Caribe, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. ¿Se puede? Venga, esta es la que corresponde a lo que les estoy contando ahora mismo de los Austrias. Si pones pantalla completa, pues se verá mejor. Aquí. Bien, yo sigo. Muerto el rey Fernando el Católico, vuelvo al escenario. Fallecido el rey Fernando el Católico en 1516 y estando su hija Juana discapacitada, como ustedes saben, pues heredó el reino el rey Carlos, que vino de Alemania, que era nieto de Fernando el Católico. Bien, la expansión que hasta entonces habían hecho los reyes católicos por el Nuevo Mundo era una labor, por supuesto, había que continuarla, pero para ellos no era suficiente. Tanto para... Pasas dos más, por favor. Tanto para Carlos I como su hijo Felipe II, eso muy bien, tuvieron que atender frentes muy diversos. No solamente la expansión que ya había comenzado. Una, el impulso de la exploración y la conquista del Nuevo Mundo, que ya les he dicho. Otra, hacer frente a la poderosa Francia. Francia no estaba dispuesta a ser una segundona en Europa y de hecho tenía el doble de la población que los reinos ibéricos. Entonces, a lo largo de la... Con esto paso, gracias. A lo largo de esta conferencia de hoy van a ver que al margen de muchas vicisitudes, acaecimientos y eventos, Francia va a estar presente. Ni siquiera Inglaterra. Francia no paraba de... Bueno, ese era uno de los retos. Entonces, había que frenarla. Otro reto que teníamos era defender Europa de la expansión del poderoso imperio otomano, que se estaba haciendo con el Mediterráneo poco a poco, y entonces no estaba dispuesto la monarquía de Carlos I ni de Felipe II a mantenerla. Otro reto, hacer frente a la rebelión de los príncipes alemanes, que encima estaban apoyados posteriormente por las Provincias Unidas, buscando la independencia por razones sociales, políticas y sobre todo
por diferencias religiosas, que ofendían gravemente a los monarcas de la monarquía hispánica. Entonces, ese era otro reto a frenar. Y por si fuera poco, había que defender las rutas marítimas del Mediterráneo, del Atlántico Norte y las de América, de la carrera de Indias, por supuesto. Pasemos. Si yo les doy aquí paso. Ah, good. Bien. Voy aprendiendo. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora de los viajes de exploración, que es una de las partes de esta conferencia. Como he dicho, los viajes de exploración al Nuevo Mundo se continuaron, y para ello el objetivo más importante al principio de todo era llegar por la ruta de las especias, llegar a las especias en las Islas Molucas, para un comercio que después se engrandecería con muchísimas exploraciones, ¿verdad? Entonces, el primer viaje de todos estos fue el que todos conocen ya, de Magallanes y Elcano, que si bien consiguió un reto, que era las especias, y después, de casualidad, la vuelta al mundo, que no era lo que se pretendía, no era rentable comercialmente. Fíjense, no fue rentable comercialmente. ¿Por qué? Porque ir por abajo, por el paso de Magallanes, por el estrecho de Magallanes, a la larga, hubo después, como van a ver, otras formas de ir hasta allí, pero sí se comprendió lo que era la dimensión del planeta. Se echaron por tierra tantas leyendas de monstruos marinos, de tempestades, que tenían a la gente aterrorizada en cuanto se alejaban un poquito de sus costas y no se atrevían a salir. Y por otro lado, esto abrió camino a un montón de rutas comerciales, como les he dicho. Vamos a la siguiente, a ver si tengo... Ahí ven en la imagen a Núñez de Balboa, que fue el primero que descubrió el Mar del Sur, estando en Panamá, con esa imagen alegórica que ven ahí en la pantalla, y le llamó Mar del Sur a lo que es hoy el Pacífico, porque al Atlántico se le llamaba el Mar del Norte. Bien. Como les he dicho, los viajes de exploración al Nuevo Mundo no se interrumpieron con la nueva dinastía. A ver. Y entonces, el primero fue la primera vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo, yo creo que llevan ustedes 4 años oyendo hablar de la vuelta al mundo. En la tele, en los periódicos, en la radio. Yo se la cuento si quiere entera, pero nos alargaríamos mucho aquí. Entonces, como tengo que darles a los austrias en 1 hora, menos, pues la vuelta al mundo, como todos saben, si quieren después en el coloquio me preguntan lo que quieran, pues fueron 5 naos que salieron al mando de Magallanes, entre otros muchos buenos navegantes, y Elcano. Salieron 5 naos a la ruta de las especias y volvió una sola nao al mando del Elcano con 18 hombres, después de un muy duro viaje. Entonces, no se los cuento porque, en fin, pero después les puedo dar cualquier detalle si lo necesita. Bien. Aquí es que hay que pasar las dos. Vamos a hablar ahora del Imperio de Ultramar. Los protagonistas casi nunca eran soldados, sino eran huestes armadas por particulares que, como les he dicho antes, que combatían en su propio beneficio. Los capitanes de estas expediciones tenían permiso del rey para organizar su expedición y en su propio beneficio. Lo que pasa que luego tenían que rendir el beneficio, un porcentaje se lo tenía que quedar la corona, lo que se llamaba el famoso quinto real. El quinto real contribuían al objetivo de la corona, se beneficiaba, y luego el propio particular que organizaba su flota. Pero además la corona les encargaba a todas estas expediciones algo que motivara que la empresa fuera justa. ¿Cuál es? La evangelización de los indígenas. Eso era, en fin, no es que sea una obsesión, que lo era. Fíjense que me voy, como tengo 2 mandos, yo ya uno se vuelve loco aquí. Entonces, bien, frente a los rápidos, como ha dicho antes Fran, conquistas de Pizarro en Chile, de Hernán Cortés en México, en Chile digo, Pizarro en Perú, Hernán Cortés en México o Valdivia en Chile, fueron rápidos. ¿Por qué? Porque concretamente estos 3 llegaron a unos territorios con emperadores, por un lado, aztecas o incas o de Chile, pero que estaban agobiados de la cantidad del régimen de vida que hacían con el resto de las tribus adyacentes a todos estos imperios.
Entonces, ¿qué pasa? Hernán Cortés, con pocos hombres, Pizarro con otros pocos, pudieron conquistar en muy poco tiempo estos territorios, ¿pero por qué? Porque todas esas tribus que estaban subyugadas por el emperador azteca en un lado, por el emperador inca por otro, pues estaban encantados de que allí llegaran, que además los veían como dioses. Esta gente que llegaban de fuera con esos arcabuces, esas armaduras, esas tal. Y entonces, claro, gracias a todas las tribus, pues se le... Bien. Entonces, esas 3 conquistas concretamente fueron rápidas. Pero no era solo eso. Tanto al norte de México como al sur de Perú y al este de oeste de Chile, etcétera, seguía habiendo tribus indígenas, con sus caciques que se oponían totalmente a los españoles, por supuesto. Encima la naturaleza era muy hostil, en fin, no era fácil, ¿eh? Tenemos también el caso, por ejemplo, ya en la Florida, con Pedro Menéndez de Avilés, que lo tienen ahí en pantalla, que no tuvo que luchar precisamente con los indígenas, sino con los hugonotes franceses. Pero en fin, se domeñó, que se dice. Tenemos también el descubrimiento de las Islas Filipinas, a cargo de López de Legazpi, que también lo tienen en pantalla, que llevaba a bordo a un cosmógrafo, astrónomo, piloto, impresionante, que luego les hablaré un poquito más, que se llama Urdaneta, que descubrió una forma de volver por el Pacífico de Asia a América, que costó mucho conseguirlo. Así como de América a Asia era fácil, lo contrario no lo era. Bien. De todas maneras, todo esto abrieron una serie de rutas, con todos estos y más expedicionarios, y esto dio pie a lo que es un precedente de lo que es la primera globalización. Este por aquí y este. Vamos a cambiar de aires. Guerras con Francia. Ya les digo que como les estoy hablando de los Austrias, pues les cuento muchas cosas muy importantes que pasaron en la época de los Austrias, en plan telegrama. Bien, desde 1521 hasta 1546 el imperio sostuvo 4 duras guerras con los franceses, provocadas principalmente por el interés de Francia de ser alguien predominante en Europa, cosa que no conseguía. Y los franceses atacaban los territorios de Italia, atacaban Navarra, el sur de Francia, la península italiana en general, etcétera, etcétera. Fueron 4 duras guerras, en las cuales hubo una serie de acontecimientos importantes que se lo voy a contar yo. Uno fue, Francisco I, el rey de Francia, fue hecho prisionero en Pavía. Roma fue saqueada por Carlos V, porque el Papa se alió con los franceses. Menéndez de Avilés, el que les he hablado antes, erradicó el corso en todo el Cantábrico, el corso francés, los corsarios. Carlos V aceptó la libertad religiosa en Alemania, o sea, el protestantismo, a cambio de que dejaran de ser aliados de los franceses. Felipe II derrotó a los franceses en las Gravelinas y en San Quintín. Cosas importantes que pasaron en esas guerras, yo se las voy contando. Y por último Francia, Francia dejó manos libres a la monarquía hispánica para hacer frente a los protestantes flamencos, que en 1568 dio comienzo la terrible guerra de los 80. Estamos hablando de la guerra de los 80 años. Bueno, pues hubo una que fue de los 80 años, que era la emancipación de las Provincias Unidas, lo que son hoy los Países Bajos, contra Felipe II. Todo eso sin olvidar que seguíamos con la amenaza del Imperio Otomano, que los turcos seguían avanzando sin piedad. Con lo cual los retos, como ven, eran de la monarquía hispánica eran continuos y sin parar. Aquí tienen una alegoría del saqueo de Roma, una imagen muy bonita del saqueo de Roma que ordenó Carlos V. Aquí tienen otro que es la batalla de la Ría de Muros en Galicia. Son cosas que fueron pasando, con lo que les voy contando. En la Ría de Muros, pues un corso francés formado por 30 naves saquearon diversas villas de Galicia. Aquí aparece ya nuestro invencible don Álvaro de Bazán, que nunca perdió ninguna guerra, que con 25 buques salió para combatir a este corso francés y lo derrotó. Más cosas. Vamos a cambiar de tema otra vez. Las bases del poder naval, en que se basaba todo el poderío que tenía la monarquía hispánica para hacer lo que tenía y mantenerlo. Uno de ellos fue la creación de la Infantería de Marina. Ya saben ustedes que es un cuerpo dentro de la Armada española. Ya en 1537, Carlos V, con el fin de dotar a las galeras de protección, de guerra, no solamente de marinear,
asignó una serie de unidades permanentemente a la guarnición de los buques. 1537. En 1566 su hijo Felipe II fue más allá y ya vinculó permanentemente a las escuadras de la monarquía algunos tercios de infantería, que se le llamó infantería de la Armada, que combatían por tierra y mar basados en las escuadras de galeras y galeones. Entonces, uno de estos tercios se llamaba el Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles, heredero del que Carlos V les he dicho que creó al principio, que como era de 1537, los infantes de marina se les ha dado su antigüedad actual desde el año 1537 y están muy contentos. Son más antiguos que nosotros los de cuerpo general, pero no, nosotros somos más antiguos. Somos de 1248, pero esas son pequeñas peleas intercuerpos. Claro, nosotros empezamos nuestra marina formada con la rotura del puente de las barcas en Sevilla, con Bonifaz. Pero en fin, son peleillas entre nosotros. Claro. Entonces el Tercio Nuevo, esa se le dio la antigüedad de 1567, que luego Felipe V la corroboró, y ya en tiempos más modernos, nuestro rey emérito, en un real decreto, ratificó esa antigüedad de la infantería de marina, con lo cual están ellos muy contentos. Nosotros también. Otra base del poder naval: las escuadras de las galeras. ¿Se me ha ido la voz? No. La galera era un barco que durante más de 2 siglos era el que predominaba en todas estas escuadras, mientras no fue evolucionando a otros barcos más de mayor porte y mejor armados. Pero era muy versátil, porque era un barco, ahí lo ven en la imagen, una galera a su izquierda y a la derecha una galeota, de remos y de velas. Es decir, cuando no tenía viento me movía con los remos, con los que remaban se llamaban galeotes, y cuando tenía viento pues ponía las velas y descansaban los remeros, o cuando necesitaba usaba las dos. Eso durante mucho tiempo se utilizó las galeras, y ya les digo, ahí a la derecha tienen una imagen de una base de Cartagena de 1670, porque las galeras invernaban ahí en Cartagena. Lo que pasa es que no tardaron mucho en irse a Cádiz por cuestiones defensivas. Pero esa es una imagen muy bonita y muy antigua a la vez. En el Mediterráneo había escuadras de galeras autónomas de Nápoles, de España, de Sicilia, de Génova, cada una con su capitán general, que actuaban en el sitio donde se les necesitaba. Bien, la galera duró muchísimo tiempo, pero con el tiempo fueron perdiendo su valor militar a medida que avanzaban los galeones y los navíos. No obstante, hasta mitad del siglo XVIII hubo galeras, que fue la última vez que se disolvieron. Eso es otro poder naval, otra base del poder naval. Bien, y ahora, basándome en una poesía de Lope de Vega que le dedicó a don Álvaro de Bazán, nuestro invicto marino, decía esa poesía, y le voy a cortar un poquito: el fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés, y en todo mar el inglés tuvieron de verme espanto. Sigue. Entonces, con cada una de esas frasecitas les voy a dar una anécdota aquí, continuando con la conferencia. El fiero turco en Lepanto, ahí lo tienen. Mientras Carlos I combatía con Francia, seguía la expansión del Imperio Otomano, como les he dicho, y entonces en diversas acciones turcas y berberiscas se perdió el peñón de Vélez de la Gomera, se perdió Trípoli, se perdió Bujía, todo eran territorios de la monarquía hispánica. Se iban aproximando. Cuando cayó Chipre, esto, ya que fue la gota que colmó el vaso, hizo que el Papa, Venecia y Felipe II formaran lo que se llamó la Santa Liga, para ir a atacar al turco a sus propias aguas. Y para ello sucedió lo que todos ustedes conocen, por lo menos de oídas, la batalla de Lepanto. Ahí tienen una imagen muy bonita, a la izquierda la Santa Liga y a la derecha los turcos, y en medio pegándose unos y otros. Una flota en 1571 al mando de Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, derrotó decisivamente a la flota turca, se ve, en la batalla de Lepanto, como les he dicho. Desde aquel momento la invencibilidad turca cayó y el Imperio Otomano ya desistió del dominio del Mediterráneo. Eso sí, siguió con sus batallitas, siguió con sus saqueos, pero ya no era la invencibilidad que todo el mundo es que los tenían aterrorizados. En la tercera el francés, les he dicho, ¿verdad? La tercera el francés. La tercera es una isla de las Azores, que se llama la Tercera.
Porque aquí viene la campaña de las Azores. ¿Qué pasó? Muerto el rey Sebastián de Portugal, bisnieto del rey Manuel de Portugal, sin descendencia, Felipe II, que era nieto del rey Manuel, reclamó el imperio de Portugal. Con toda su lógica, porque no tenía descendencia el rey Sebastián. Pero había otro nieto que se llamaba Antonio de Portugal, prior de Crato, que también reclamaba el imperio de Portugal. De menos categoría, pero también reclamaba. Bueno, pues ya tenemos ahí el combate otra vez. Entonces, encima Francia e Inglaterra apoyaban al prior de Crato, porque no querían que Felipe II fuera cada vez más arriba. Con lo cual ya tenemos armada la guerra. Y la nobleza portuguesa, con el duque de Alba, apoyado por la armada de Álvaro de Bazán, pues vencieron a estas escuadras del prior de Crato, que huyeron, la gran mayoría huyeron a las Azores, y el prior de Crato se fue a Francia a rogarle al rey que por favor le ayudara con otras escuadras para tratar de vencer a la monarquía hispánica, a cambio de darle unos terrenos, a cambio de darle parte del imperio al rey francés si le apoyaba. Así lo hizo el rey francés, pero de eso nada. Otra vez le volvieron a dar a Álvaro de Bazán en la isla de San Miguel, y al año siguiente, en la campaña de estas Azores, finalizó con la conquista de la isla Tercera, que es la que ven ahí el desembarco, en esa imagen tan bonita de ese cuadro. Con lo cual, desistió el Felipe II, se acabó convirtiendo en emperador también de Portugal, y es lo que ustedes conocen, que ya tanto Castilla como Portugal, como todo pertenecía a Felipe II. Era el imperio donde, como saben ustedes, no se ponía el sol. Y les dije, ¿y en todo mar el inglés? El Firo Turco en Lepanto, en la Tercera francés, en todo mar el inglés. Porque la monarquía, estamos hablando de la época oprobiosa, la buena, además de enfrentarse a armadas enemigas, apoyar el avance de nuestros ejércitos, asegurar las comunicaciones con Italia, con Flandes, etcétera, la armada hispánica tuvo la ingente tarea de la protección, como ven ahí en la imagen, de la carrera de India frente a piratas, corsarios y armadas enemigas, que en la primera parte, la primera mitad del siglo XVI, eran los franceses, como siempre, los corsarios, pero llegó aquí la reina Isabel de Inglaterra y otro enemigo se nos unía de bastante importancia, y los ingleses, apoyados por los holandeses rebeldes en la guerra de los 80 años, empezaban a hostigar a todas esas derrotas y navegaciones que ven ahí en pantalla. Entonces dijo, aquí había que cambiar, había que mejorar como fuera el sistema de navegación, porque si no esta gente nos comían. ¿Qué hicieron para ello? Se ordenó que todos los buques navegaran, que fueran buques más grandes, que fueran mejor armados y que fueran navegando bien en conserva. Navegar en conserva es navegar más juntitos. De todas maneras, esas medidas no eran suficientes. No lo eran. Seguían siendo hostigados. Entonces Felipe II, en 1561, se le ocurrió la brillante idea de crear un sistema de convoyes. ¿Qué es un sistema de convoyes? Un sistema de convoyes era dos unidades me refiero, dos grupos de barcos. Los mercantes, que se dedicaban al comercio, se llamaban la flota, y eran protegidos por otro grupo de barcos, se llamaba la armada. De tal manera que una flota y una armada navegaban juntos, y la protección estaba asegurada. Tan asegurada estaba que desde 1561, les he dicho que se creó, hasta 1628 no se perdió ninguna flota. En 1628 se perdió la primera, como no por los holandeses. Pero fíjense la cantidad de tiempo que duró el sistema para poder traer nuestros comercios de América y poder disfrutar de él. Yo les he cambiado, sí. Qué susto. Bien. En todo mar el inglés tuvieron de verme espanto. Y aquí acaba la parte que les he contado de la poesía de Lope de Vega. ¿Por qué? Porque con todas las dificultades que tenía la monarquía, con todos los diversos frentes, con toda la cantidad de enemigos, el poder militar español en la época que les estoy hablando de esos siglos estuvo, por supuesto, con sus derrotas y sus victorias, pero en las batallas más decisivas siempre estuvo al frente y venciendo. En las Indias españolas, por ejemplo, pues impidió los asentamientos extranjeros. En los campos de batalla terrestres del siglo XVI eran los tercios quienes imponían su ley. En la mar, las galeras españolas e italianas cada vez iban mejorando en cantidad y calidad. Es decir,
salíamos bastante vencedores de casi todos los retos que íbamos teniendo. Surgió el galeón. El galeón es de galera, galeón. Es como una galera, pero un poquito más alto, con más porte, con más tamaño, con más dotación, más velas. El galeón, que ya era... Porque las carabelas, las naos y las carracas se quedaban cortas. Entonces el galeón fue pues un buen sustituto. De todas maneras, estoy muy contento porque estoy hablando de la parte buena, luego vendrá la mala. Cuando, fíjense, entre 1540 y 1650, en España se construyeron 11.000 buques, para que se hagan idea de la potencia marítima que tenía España. 11.000 buques para cubrir las comunicaciones del imperio. De los 11.000 buques solamente se perdieron por diversas causas 519. Pero es que de esos 519 solamente 107 por acciones del enemigo. Los demás fueron por otras causas. Y como les he dicho antes, 2 de ellas solo fueron capturadas por el enemigo. La primera en 1628 y la otra en 1656, los holandeses. De todas maneras, la causa siempre más terrible de todas, era la mar. Los temporales. Los naufragios. Eso siempre fue... Eso nos afectaba a todos, no solamente a los hispánicos, sino también a los ingleses, franceses, holandeses, etcétera, ¿no? Bueno. Ahora les voy a hablar de la empresa de Inglaterra. Como les he dicho, Isabel I había accedido al trono y la amenaza de los ingleses iba increciendo, ¿verdad? Entonces, hubo un choque con Inglaterra. ¿Por qué? Tuvo múltiples causas. La religión anglicana de la reina Isabel I. Sus ambiciones americanas. El amparo y la financiación que le dio el corso contra los buques. Y las posesiones de la monarquía hispánica. Y el apoyo que recibía de los rebeldes flamencos. Era imprescindible recuperar la iniciativa. Y para ello, ¿qué dijo Felipe II? Pues la opción más atractiva es invadir Inglaterra. Vamos a invadir Inglaterra de tal forma que una gran flota va a salir de Lisboa al mando de don Álvaro de Bazán, se va a juntar en el Canal de la Mancha, ahí ven la imagen, con los tercios que vienen de Flandes, de Alejandro Farnesio, los vamos a embarcar y vamos a invadir Inglaterra. ¿Qué pasó? Primero, se murió Álvaro de Bazán, con lo cual le dieron el mando al duque de Medina Sidonia. En fin, no es que fuera tan bueno como Álvaro de Bazán, pero no... Luego, hubo una descoordinación muy grande, de tal forma que llegaban los buques al Canal de la Mancha, pero los tercios no llegaban. Mientras pasaba eso, hubo oportunidades de bombardear claramente Inglaterra. Pero, perdón, Medina Sidonia tenía unas normas tan rígidas que no podía hacerlo. Y le decían sus comandantes, almirante, vamos a bombardear que los tenemos a... Nada, hay que seguir lo que dice el rey. Lo que dice el rey fue que los tercios nunca llegaron, o llegaron con retraso, los ingleses... Algunos ataques les hicieron, no muchos, se perdieron 6 naves de toda la inmensa flota que lleva. Y optaron por abandonar. ¿Cómo abandonamos? Nos vamos hacia el norte, como ven ahí en la imagen. Hacia el sur no podían. Me dirían ustedes, coño, por el sur es el camino más corto. Pero es que los vientos no les dejaban. Los vientos del sudoeste eran tan fuertes, ya les digo, fíjense las velas, que luego les hablaré del tornaviaje que les he dicho de Urdaneta. Fíjense las velas de esas naos que son cuadras, ¿verdad? ¿Las ven que son cuadras? Pues son idóneas para recibir el viento de popa por detrás. Como viene el viento por delante, de proa no hay manera. Entonces, vamos a ir por arriba. Claro, fueron por arriba y como les he dicho antes, en la vuelta que dieron por el norte y luego por Irlanda, se perdieron multitud de barcos y de hombres por los temporales. Se perdieron multitud de hombres por los temporales. De todas maneras, se lo digo porque luego les diré lo contrario, llegaron a España... de vuelta, los que llegaron, Felipe II en 2 años recompuso la flota entera. La recompuso. Este es el año 1588. ¿Qué pasó en 1589? Que dijo la reina, me voy a aprovechar de la vulnerabilidad de los españoles con todos los desastres que han sufrido y les voy a atacar. Mandó una flota tan inmensa como la de la Gran Armada. La Gran Armada, que nosotros en la Armada no le decimos ni Armada Invencible, que eso es una forma peyorativa de acusar a la Armada. Si la decimos, la Gran Armada, la empresa de Inglaterra, la felicísima y grande Armada. Y el caso es que la reina mandó una contraarmada.
Digo, ahora vamos a aprovecharnos de ello. Y mandó una flota al mando de Drake a hostigar de mala manera las costas de La Coruña y las costas de Lisboa. ¿Eh? Pero fue un fracaso en ambos puertos. ¿Por qué? Porque no pudieron conseguir lo que querían. Ahí ven una imagen de la armada contraatacando Lisboa para recuperar lo que le habían tomado los ingleses, y fracasaron de las dos maneras. Bueno, nos alegramos, ¿verdad? Vamos a ver ahora otras exploraciones, cambiando otra vez de tema. Las exploraciones en el Pacífico. Fíjense qué guirigay de líneas hay ahí. Esas líneas se llaman de rotas, no de ser derrotados, sino de carreteras de navegaciones que se hicieron a lo largo del siglo XVI y XVII y parte del XVIII. Como ven, está todo el Pacífico lleno. Tras el regreso del Cano del Pacífico, como les conté, con la nueva Victoria, pues se abrió la veda de empezar a descubrir tierras por el Pacífico, efectuar colonizaciones, afianzar la soberanía en la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo una serie de expediciones, les voy a nombrar unas cuantas solo. García Jofre de Loaiza fue una de ellas, que salió de La Coruña buscando las especias. Iba con el Cano y con Urdaneta. Jofre de Loaiza murió y el Cano también murió, 4 o 5 años después de la vuelta al mundo. Álvaro de Saavedra, Ruy López de Villalobos, todos iban a por lo mismo y todos fracasaban al intentar volver por los vientos en contra de Levante, que tenían, con lo que le he contado ahora del viento, con las velas. Pero bueno, recalco otra vez la expedición de Legazpi, que llevaba a Urdaneta a las Filipinas. ¿Qué más? Y hubo otras expediciones, la de Álvaro de Mendaña y Neira, que hizo 2 expediciones. Una fue descubriendo las Islas Salomón y la siguiente descubrió las Marquesas con su famosa mujer Isabel de Barreto, la famosa almirante, primera mujer almirante de la Armada, que se quedó con el mando cuando murió su marido en esa segunda expedición. Pero eso es tema de otra conferencia muy bonita. Pedro Fernández de Quirós, Báez de Torres, que ya se adentraron en aguas cerca de Australia. De hecho, entre Nueva Guinea y Australia hay un estrecho que se llama de Torres. Fíjense dónde llegamos. De hecho, hay varias versiones, que Quirós y Báez de Torres, en fin, que descubrieron lo que era Australia. No es exactamente así, pero bueno, una isla muy, 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 muy alejada de Australia, que se llama ¿cómo se llama? Nemo, no me acuerdo. El caso es que él la bautizó como Austrialía del Espíritu Santo. Austrialía por los Austrias, no por Australia. Pero de eso hay varias versiones. Y entonces esto es lo que le querías contar de Urdaneta, que es el galeón de Manila. Una de las... Fíjense, cuando el Cano y Magallanes fueron por primera vez a las Molucas, con vientos favorables, les empujaban por la popa, allá por el año 21-22, nadie fue capaz de volver hasta 45 años después. Ahí ven en la imagen, por arriba, el viaje de vuelta. Urdaneta, que fue con Legazpi, que era un súper sabio, cosmógrafo, piloto, figura de todo, tenía una idea de que se podía volver. Entonces él descubrió, si se fijan ahí en esa derrota, con una nao que mandaba el nieto de Legazpi con 18 añitos, se llamaba San Pedro la nao, se atrevió a hacer lo que él tenía pensado. Él sabía que se podía volver. Y ahí lo ven subiendo por las costas de Japón, que hay unas corrientes que se llaman de Kuroshiba, y luego arriba ya los vientos no están tan entablados. Viento entablado es viento constante. Tan entablados de levante, de tal manera que pudieron seguir navegando de vuelta, como ven por ahí, hasta llegar a las costas de América y bajar por California y llegar a Acapulco. Se había descubierto el tornaviaje, es decir, ya podían ir y ya podían volver los galeones, de tal manera que durante 2 siglos y medio, pues no iba a ser el lago español, si era todo nuestro, un galeón salía de Acapulco y otro salía de Manila, uno al año, para ir y otro para volver. Tardaban 2 o 3 meses por abajo y 3 o 4 por arriba. La distancia es la misma, aunque no lo parezca en la imagen, porque la proyección Mercator de los mapas, si se fijan, la medición es prácticamente igual. Bueno, pero el caso es que por arriba tardaban un poco más. Pues durante 2 siglos y medio teníamos grandes buques, además de 1000 toneladas, en fin, ya eran... Tengan en cuenta que la Victoria era de 26 metros y 60 toneladas.
un cascarón, ¿no? Y dio la vuelta al mundo. Y estos eran grandes galeones para incrementar la capacidad de carga, la cantidad de gente, para llevar las cerámicas, las sedas, en fin, todo lo que pudiera ser de Asia, de China sobre todo, los mantones de Manila, que no son de Manila, son de China, aunque la gente diga de Manila. Pero es que salía el barco de Manila, pues ahí se quedó bautizado, pues el galeón el mantón de Manila, ¿no? Bien, pues fueron 108 barcos los que se emplearon en todo ese tiempo en ir y volver, Y en los 250 años que varió, solo 4 fueron apresados por corsarios, lo cual nos da buena idea. Otros 30 se perdieron, pero ya a causa de la mala mar, como les digo. Bien, cambiemos. Si les aburro me lo dicen. Otra fase de la época de los Austrias. La guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años. Mira ahí de vez en cuando, pues no sé si he pasado o no. En 1618, ya con Felipe III, pues había muerto Felipe II, se desató la guerra de los 30 años. Por una sublevación que hubo en el Imperio de Bohemia, de unos sublevados, fue una pequeña acción, pero que originó lo que iba a ser la guerra de los 30 años. Porque luego los estados protestantes alemanes se juntaron con todos los rebeldes holandeses y la monarquía hispánica no estaba dispuesta a consentir todo aquello, entre otras cosas porque le amenazaron con cortarle el camino español. El camino español era un terreno, camino se llama, que unía Italia con Flandes, unos 1000 kilómetros. Entonces todos los tercios, todo eso pertenecía a España, lógicamente. Los tercios iban desde Milán, concretamente, salían y se andaban sus 1000 kilómetros hasta llegar a Flandes, que verán muchos cuadros. Si conocen al pintor Ferrer Dalmau, tiene muchos cuadros de los tercios en el camino español, ¿verdad? Entonces, de tal manera que la monarquía contribuyó a derrotar a todos estos rebeldes y a los estados alemanes y sobre todo fue en esa imagen que ven ahí que se llama la batalla de la Montaña Blanca. Pero pasaron más cosas. En 1624, ya con Felipe IV, una armada holandesa ocupó San Salvador de Bahía, que era la capital de Brasil. La superioridad naval iba en aumento, poco a poco. Y entonces, de ahí la flota de Indias que nos interceptaron en 1628, que supuso un gran palo para la monarquía hispánica y para la hacienda, porque se perdía todo lo que llevaba. Ay, mira, se perdía. Joder, cada vez tengo más trastos. No me queda ni el agua ya. Bueno, el caso es que al año siguiente la Armada del Mar Océano, al mando de Fadrique de Toledo, derrotó a los ingleses y los expulsó, y holandeses, de las Islas de las Nieves y San Cristóbal en el Caribe. Todo esto eran continuos. De todas maneras, todo esto que les cuento era un esfuerzo, podríamos decir, aunque sea un poco insultante, inútil. Porque teníamos tantas islas y era imposible tener guarniciones en todas. Entonces, en el momento que reconquistábamos una, y al día siguiente nos íbamos y volvían otra vez a darle... ¿Está bien? ¿No he pasado? Sí, no, estamos bien, estamos bien. Entonces, pues era un poco desolador, ¿no? Pero es que no podíamos con todo. Bien, esto es otra... Bien, dentro de la guerra de los 30 años pasaron más cosas. Los holandeses conquistaron Pernambuco en 1661. Al año siguiente, Antonio de Oquendo los derrotó en la batalla de los Abrojos y recuperó Pernambuco. Las guarniciones de Flandes perdieron algunas ciudades. Un eficaz ejército sueco, que ni nos sonaba, nos cortó el camino español por tierra y por mar. Milán, Bruselas, 1000 kilómetros. Les repito. Las guarniciones de Flandes perdieron algunas ciudades, pero hubo una batalla en Nordlingen que recuperamos y desequilibró la balanza. Francia entró en la guerra y nos destruyó una flota de la escuadra de Lope de Oces. Y además una docena de galeones que se estaban reparando. Oquendo esta vez se había ganado en los Abrojos, en las dunas, perdió con los holandeses y perdió 40 de los mejores buques de la monarquía hispánica. Como ven, estamos un poquito decayendo. Lo que pasa es que tras la derrota de Oquendo, esta que les acabo de contar, a diferencia de lo que hizo Felipe II con la Gran Armada, la monarquía renunció durante algunas décadas a intentar recomponer su marina. Esa falta de interés por la mar dio lugar a la acusada decadencia posterior, que veremos ahora. Y entonces se acerca lo que es el final de un sueño.
cercano al final de la guerra de los 30 años, hubo unas cuantas disputas de la monarquía hispánica con franceses y holandeses con desiguales resultados. En 1648, España estaba en una España en ruina, se vio obligada a reconocer la independencia de Holanda. Pocos meses después se firmó la Paz de Westfalia, que remodeló Europa y puso fin a la guerra de los 30 años. De todas formas, Francia continuaría las hostilidades, esa siempre iba a lo suyo. Y Portugal, que empezaba a recuperar a obtener su independencia, que fue en 1640, pero España no se la reconocía, por lo tanto había hostigamientos mutuos, ¿no? En fin, había muchas hostilidades por Francia, por Inglaterra, por Italia, la rebelión de Cataluña. Pasa que esto nos alargaría mucho la conferencia. El caso es que íbamos muy en decadencia, como les digo. Un nuevo equilibrio estratégico se formó de aquella, de tal forma que el centro de gravedad de las operaciones volvió a Flandes. Un ejército anglo-francés nos quitó otra vez Dunkerque y las Gravelinas y cortó la salida al mar del Flandes español. La paz de los Pirineos pondría fin a la larga guerra con Francia. Territorialmente se perdió poco, pero la derrota de la monarquía hispánica hizo que ya nuestra monarquía nunca volvería a ser la primera potencia ni en tierra ni en la mar. Y éramos incapaces de bloquear la costa portuguesa. En el Caribe estábamos ya muy limitados con la armada de Barlovento para contener a los ingleses, porque teníamos fuerzas de tal forma que estos se iban increciendo, los saqueos y los ataques a algunos puertos del Golfo de México y del Caribe. Años de debilidad. En lo que quedaba de siglo y bajo el reinado de Carlos II, el gran enemigo de la monarquía hispánica seguía siendo Francia, esta vez ya con Luis XIV, que nos atacó Cataluña, bombardeó Barcelona, bombardeó Alicante, en fin, y invadió lo que pudo y fue dominando el Mediterráneo. Lo que pasa que algunas cosas se las devolvió. Se ve que estaba viendo que venía su nieto prontamente a relevar a Carlos II y convenía llevarse bien con España. De tal forma, el balance fue muy negativo para las armas de la monarquía, como le digo. Tenemos un escritor, un capitán de navío que murió ya hace tiempo, que se llama Fernández Duro, que escribió muchísimo y es uno de nuestros historiadores paladines que tenemos en la Armada de muchísimas cosas, de todas las épocas, ¿no? Dijo él, dice, la Marina, en aquella época ya, fue rueda en la máquina descompuesta del Estado que rotaba al compás de las otras ruedas, las que representaban a la administración en caos, a la hacienda en bancarrota y al ejército indisciplinado. Duro, ¿eh? De todas formas, había cosas positivas. Los méritos de las galeras españolas, aunque ya iban siendo desfasadas por los galeones, seguían avante. La llegada regular de las flotas de India se seguían manteniendo. Y luego había algunas victorias sueltas de algunos jefes con presencia de ánimo, ¿vale? Ya voy terminando. Como os he ido mencionando, había muchas armadas a lo largo de la época de los Austrias. La Armada de Océano, Guarda del Estrecho, Carrera de Indias, de Tierra Firme, la Armada de Avería, Cataluña, etcétera, etcétera. Todo esto se acabó en 1714, ya con Felipe V, que reunió a todas las armadas en una sola, que es lo que se llama la Real Armada Española, hasta hoy. Cumpliendo el testamento de Carlos II, Felipe V juró como rey de España en 1701 y se inició la etapa borbónica. Y aquí finaliza mi conferencia. Muchas gracias. Titula Tránsitos y tiene varios capítulos sobre la participación de los extremeños, Pizarro, Cortés, etcétera, en el descubrimiento de América. Está muy, muy interesante para visitar esa exposición en Plasencia. ¿Vale? Muchas gracias por su información. Y en cuanto a las historias de la historia, como mi sangre es portuguesa, aunque tengo nacionalidad española, usted sabe perfectamente que si vamos a Portugal la historia se cuenta de una manera y acá se cuenta de otra, ¿verdad? Es que hay un error muy, muy extendido de que los Castilla y Portugal andaban siempre a la gresca. No, no es cierto.
Lo que pasa es que había que respetar, para eso estaba el Tratado de Tordesillas, entre otros, Claro. que el medio mundo pertenecía a Castilla y otro medio mundo pertenecía a Portugal. La parte terrestre, se podía navegar por cualquiera de las dos demarcaciones. Entonces, si tú ibas a un territorio que además el rey Carlos I ya se lo dijo bien claro a Magallanes: no hostiguéis las tierras de mi muy querido pariente el rey Manuel. Porque el rey Manuel y Carlos I fueron cuñado, uno tío del otro. Otros, como se casó 4 veces, pues le tocaba ser suegro, ser tío, ser sobrino. El caso es que siempre estaban emparentados, o sea, se querían. Ahora, tú te metías de repente en las islas de Cabo Verde y zasca, claro, y viceversa. Entonces, pero no estaban permanentemente. Hasta antes de Tratado de Tordesillas sí, hubo varias guerras de sucesión y tal, pero... Sí, yo le preguntaría, yo creo que España y Portugal tendrían que haber sido un único país, la capital por supuesto en Lisboa, y yo creo que nos hubiera ido mucho mejor. Yo no sé, usted como portugués, ¿qué opina? Yo lo vengo defendiendo hace mucho tiempo. Sí. Pues que mira, deberíamos formar una comunidad ibérica de destino, sí, porque seríamos mucho más fuertes en Europa y no estaríamos padeciendo siglos de ninguneo. Que estamos de ninguneo por parte del norte, del centro norte, ¿verdad? Pues sí. Y tenemos muchas cosas en común y muchos siglos de historia en común. Absolutamente. ¿Alguna pregunta más, por favor? Digan que sí, hombre. Anímense. Anda que no tiene los 2 siglos y medio para preguntar. Pues muchísimas gracias. Recordaros, 8 de noviembre, Carmen García, hablando de las mujeres, y ya os iré anunciando las otras conferencias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, mi capitán. Siempre es costumbre que haya un turno de preguntas, aunque hoy, como nos hemos extendido un poquito más, lo haremos un poquito más corto. En cualquier caso, recordaros que el día 8 de noviembre viene Mari Carmen García, académica de la historia, escritora, que habla de las mujeres en América. Nos habla, como os comenté, de Catalea Bustamante, con esas magníficas escuelas para niñas indígenas, de Isabel de Barreto, la primera almirante de la historia, todas españolas, la que llevó el trigo a América. Unas historias apasionantes que desgraciadamente no vemos en las películas, pero como tenemos aquí Netflix, seguro que el alcalde va a convencer para que esta temática la lleve a cabo al cine. ¿Alguna pregunta para si alguien quiere se anima? Les ha soltado una oleada así que les ha dejado de galeón machacados. Porque realmente nos ha explicado de una manera bastante clara y precisa lo que ha sido la historia de la Armada Española y de la que tenemos que tener todos los españoles muchísimo orgullo. Tanto de la Infantería de Marina, que no sabía que era bastantes siglos anterior a la creación de la Armada, al Cuerpo General, eso no lo sabía. Pero realmente le doy las gracias porque éramos una potencia. Se nos está olvidando porque no nos lo recuerda nadie. Y creo que la historia es bueno recordarla y no olvidarla. Bueno, yo he acabado con la decadencia de los Austrias, ya empezando por el mismísimo último rey, ¿no? Pero luego los Borbones volvió a haber un resurgimiento. De otra manera, volvió a haber resurgimiento porque ya la Armada se organizó, pues una Armada como Dios manda, con arsenales, con escuelas, con zonas departamentales. Jorge Juan, había gente muy buena. Había, que no se lo he dicho, pero había ya astilleros, se construían barcos con planos de una forma uniforme. Los barcos de la época de los Austrias eran todos del astillero, del carpintero de Rivera. Lo tenía aquí y lo pasaban de familias de unos a otros. No había planos ni había nada, había memoria. Si ven las 5 naos del viaje de Magallanes y Cano, son cada una de su padre y de su madre. ¿Por qué? Porque sobre todo los astilleros del norte, del Cantábrico, ellos construían barcos y nadie sabía cómo era, nada más que lo tenían aquí. Entonces todo esto con los Borbones se fue regulando y la Armada volvió a ser una potencia. Pero, porque como siempre son altibajos y volvimos a caer
y en fin. Pues nos encantaría que volviera para decirnos, para volvernos a dar una crónica de la historia de la Armada con los Borbones. Sería Porque la tengo que trabajar. Tengo unas cuantas muy bonitas. Esta de los Borbones. Sí, de expediciones. Los Borbones, precisamente, bueno, me la sé poquito, ¿no? Pero... Y quería preguntarle sobre todo el personaje de don Álvaro de Bazán, porque habla con muchísimo orgullo de él, Sí. marino de pro. Y yo soy de Coruña, pero mi familia es entera de Ferrol. Entonces siempre he tenido en la mente siempre la Bazán, como los astilleros de Ferrol, que por desgracia pues dejaron de funcionar hace relativamente poco, pero que era el motor de toda la zona. Entonces me gustaría que nos hiciera un poquito más, nos argumentara un poquito más todo lo que fue la vida de Álvaro de Bazán, que parece ser que fue un marino impresionante, Sí, y es poco yo conocido. os he dado unos esbozos de cosa aparte de la que hizo, pero en fin, Álvaro de Bazán era la mano derecha del rey Felipe II y estaba convencido que con él podía llegar a cualquier lado, ¿no? De hecho, fíjense, cerca de aquí, a 250 kilómetros, en un pueblecito de Ciudad Real, se cuenta el viso del Marqués, que hay un palacio museo que regenta la Armada, que es palacio por un lado y archivo histórico de la Armada por otro. Y está allí, porque ese era el palacio del Marqués de Santa Cruz, de don Álvaro de Bazán, que se fue allí al viso porque pudo y porque quiso. Pero no solamente por eso, sino porque de aquella tenía. Dice la gente, ¿y qué hace este hombre aquí en medio de Castilla? La Mancha, perdido, con el secarral, ¿qué es esto? Pues se fue porque estaba a una distancia aquí distante de Cádiz, de Cartagena y de Lisboa. Entonces ahí, donde le llamaban, pues para allá iba, ¿no? Pero en fin, habría que hacer otra conferencia de toda su vida, ¿no? Porque es impresionante lo que hizo ese hombre. Y su hermano Alonso, que en lo que les he contado en la tercera al francés, con el duque de Alba, ya había fallecido, fue el hermano Alonso, que también tuvo un papel destacado. ¿Alguna pregunta más? Venga, anímense, que igual la sé y todo. Bueno. ¿O no? Es que es lo mejor de las conferencias, el coloquio. Bueno, buenas tardes, comandante. En primer lugar, muchas gracias. Tanto la introducción de Frank como su exposición me ha suscitado muchas cuestiones, pero el tiempo es breve. Bueno, alguna. La verdad es que el mundo siempre ha estado reorganizándose varias veces en distintas épocas. Toda esa época que usted nos comentó, podemos decir que el mundo se estaba reorganizando bajo unas potencias mundiales, unas fuerzas, unos medios, etc. Y podíamos trasladarnos a los días de hoy para decir que hoy también hay acontecimientos clave que están reorganizando el mundo de una manera diferente, también con otras fuerzas poderosas, ¿no? Usted como miembro de la Armada tendrá también una visión sobre estas cosas. En segundo lugar, una información que quizás ya conozcan. La edición de este año de las Edades del Hombre, es muy interesante, se realiza en la Catedral de Plasencia y se titula Tránsitos. Y tiene varios capítulos sobre la participación de los extremeños, Pizarro, Cortés, etc., en el descubrimiento de América. Está muy, muy interesante para visitar esa exposición en Plasencia. ¿Vale? Muchas gracias por su información. Y en cuanto a las historias de la historia, como mi sangre es portuguesa, aunque tengo nacionalidad española, usted sabe perfectamente que si vamos a Portugal la historia se cuenta de una manera y acá se cuenta de otra, ¿verdad? Es que hay un error muy, muy extendido de que Castilla y Portugal andaban siempre a la gresca. No es cierto. Lo que pasa es que había que respetar, para eso estaba el Tratado de Tordesillas, entre otros, claro. Que el medio mundo pertenecía a Castilla y otro medio mundo pertenecía a Portugal. La parte terrestre se podía navegar por cualquiera de las dos demarcaciones. Entonces, si tú ibas a un territorio que además el rey Carlos I ya se lo dijo bien claro a Magallanes,
no hostiguéis las tierras de mi muy querido pariente, el rey Manuel. Porque el rey Manuel y Carlos I fueron cuñado, uno tío del otro. Otros, como se casó 4 veces, pues le tocaba ser suegro, ser tío, ser sobrino. El caso es que siempre estaban emparentados, o sea, se querían. Ahora, tú te metías de repente en las islas de Cabo Verde y zasca, y viceversa. Entonces, pero no estaban permanentemente. Hasta antes de la Tordesillas sí, hubo varias guerras de sucesión y tal, pero... Sí, yo le preguntaría, yo creo que España y Portugal tendrían que haber sido un único país, la capital por supuesto en Lisboa, y yo creo que nos hubiera ido mucho mejor. Yo no sé, usted como portugués, ¿qué opina? Yo lo vengo defendiendo hace mucho tiempo. Sí. Pues que mira, deberíamos formar una comunidad ibérica de destino, sí, porque seríamos mucho más fuertes en Europa y no estaríamos padeciendo siglos de ninguneo. Que estamos de ninguneo por parte del norte, del centro norte, ¿verdad? Pues sí. Y tenemos muchas cosas en común y muchos siglos de historia en común. Pues muchísimas gracias. Recordaros, 8 de noviembre, Carmen García, hablando de las mujeres, y ya os iré anunciando las otras conferencias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.